80 grados. ¡Qué calor! Hola de nuevo. Bienvenidos a un nuevo video de las cápsulas de Malfoy. Hoy vamos a hablar de la muy incómoda y fallida cita de Harry Potter y Cho Chang el 14 de febrero de 1996. Y en general de la aparición del personaje en la serie de libros Harry Potter, o sea, del personaje de Cho Chang. Bueno, como muchos de ustedes saben, el personaje de Cho Chang es presentado en el tercer libro de nuestro universo favorito, en El prisionero de Azkaban. Cho Chang es la buscadora del equipo de Quidditch de Ravenclaw, contra el que Harry hasta su tercer año no había tenido oportunidad de jugar, a causa de múltiples desgracias. Quizá por eso no se conocía a Cho, que es de otra casa en Hogwarts y además un año más grande que él. Y pues no solo nosotros no la conocíamos, sino Harry tampoco, por lo que sabemos que no coincidían en otra actividad. Lo cierto es que lo primero que Harry nota es que ella es muy guapa, y luego se desarrolla el partido y no hay mucho más que importe en este libro acerca de la relación de Harry con ella. Pasamos al Cáliz de Fuego, cuarto libro. Aquí vemos mucho más a Cho Chang. ¿Por qué? Y es que Harry ya no puede dejar de pensar en ella y está plenamente consciente de que le gusta, o eso creo yo. Pero ahora que lo pienso, no me sorprendería que Harry realmente no estuviera consciente del todo de esto. Pero digamos que cuando menos el lector está plenamente consciente de que Cho le gusta a Harry, porque a pesar de estar en peligro mortal y pasar cosas terribles y sospechosas en la vida de él, sigue siendo un adolescente con problemas y preocupaciones de adolescente. A esa edad muchos chicos son muy inseguros de sí mismos, y lo que más les preocupa no es la escuela o las cosas importantes para su futuro, sino la ropa y las personas que les gustan. Por desgracia Harry, aunque me parece más bien tardío en esto, quiero decir que no fue para nada precoz, e incluso para tener 14 años me parece que no es tanto lo que se mete en estos asuntos de pareja. Bueno, no es la excepción en cuanto a los asuntos adolescentes de todas maneras. Le gusta Cho. Se la imagina resplandeciente de admiración si él llegara a ganar la Copa de los Tres Magos y demás. Piensa en ella por mucho tiempo y cuando le toca la peor de las pruebas del torneo, y con esto me refiero por supuesto a encontrar pareja para el baile de Navidad, no a tener que burlar un dragón, no a tener que respirar 1 hora bajo el agua, sino a acercarse a una chica y pedirle que fuera su pareja de baile. Ya sabemos cómo es Harry, que en su pánico incluso le dijo que no a varias niñas que lo invitaron a él, sin siquiera pensarlo, y luego le tomó mucho acopio de valor ir a preguntarle a Cho. La alcanza en un pasillo y le pide, entre tartamudeos, que vaya con él al baile. Si han leído los libros recordarán esto como un pasaje muy simpático, y más de uno se habrá sentido identificado. La verdad es que Rowling tiene una forma muy especial de conectar con nosotros, describiendo situaciones y sensaciones que todos hemos pasado alguna vez en nuestra vida, pero de las que nunca hablamos, o casi nunca. Cuando menos es una de las cosas que yo disfruto mucho de leer de Harry Potter. Acá nos cuenta la sensación en las entrañas cuando está interactuando con Cho, lo que siente cuando intenta pedirle que sea su pareja de baile, y lo que siente después cuando ella le dice que ya se comprometió con otro. Bueno, después de relatar esta como una experiencia adolescente, nos enteramos de que ella estaba comprometida para ir con Cedric al baile. Cedric, como sabemos, era particularmente guapo, mucho más de lo que parece en las películas, por lo que Harry debía de tener razón. Cho también era muy guapa. Así que ya sabemos lo que pasa. Harry termina yendo con Parvati Patil al baile y eso no sale nada bien, y lo de Cho y Cedric sí sale muy bien, porque ellos se quedan como novios, o al menos eso podemos deducir del comentario, acerca de que van por los corredores tomados de la mano en las semanas y meses siguientes. Al final, sabemos lo que pasa con Cedric. Regresa muerto con el traslado, y el año cierra con un discurso de Dumbledore, y Harry alcanza a ver de lejos cómo por la cara de ella resbalaban unas lágrimas silenciosas. Y no se sabe mucho más de ella aún.
realmente la historia no ahonda en cómo vivió ella todo este trauma de que a los 16 años maten a tu novio. Toda la atención se centra en otro lado. Y lo que la pareja que queda viva sea lo que no nos importa. Es muy complicado. Por lo poco que sabemos de los magos, son algo silvestres en muchas de sus actitudes y están mucho más atrasados que los muggles en ciertas cuestiones, de las cuales muy probablemente la salud mental es una. Hasta bien entrado el siglo XX, según el lugar y sector de que estemos hablando, e incluso en pleno siglo XXI para la mayoría de los muggles, la salud mental ha importado poco o nada. Y seguramente para los magos ha sido igual o incluso peor. Así que nadie puso atención en la adolescente que pasó por este trauma y regresó a su casa sin haber tenido la intervención de un profesional de la salud mental. Ella tuvo que sobrellevarlo como pudiera. Vamos a ahondar en esto un poco más adelante. Por lo pronto seguimos adelante en la historia que nos lleva al 5º año de Harry en Hogwarts, 6º año para Cho. Y ahora sí, ella lo intercepta desde el tren de ida hacia la escuela para platicar con él. Parece que ha cobrado interés en Harry ahora que Cedric no está. No sé si recuerdan que ese encuentro del tren salió muy mal, gracias a que todos estaban cubiertos de la viscosa sustancia que les lanzó la Mimbulus Mimbletonia de Neville. Y ella prácticamente solo lo saluda, se aleja al verlo muy incómodo y ya. Harry se siente inseguro, frustrado por esto, y poco después, en el recreo, ella vuelve a buscar a Harry y esta vez Ron, tan asertivo como siempre, la ataca por su equipo de Quidditch y ella se vuelve a ir. La verdad es que todo esto se hubiera aligerado muchísimo si a Harry no lo hubiera preocupado tanto. Desgraciadamente la naturalidad y ligereza es algo que muchos hemos aprendido después de los 30. Y confío en que las nuevas generaciones que tienen más atención por parte de sus papás, quienes ahora consultan psicólogos y tratan de que sus hijos se sientan bien en lugar de hacer solo lo que se les ocurre, como era antes, puedan tener menos dificultades de este tipo. Aquí voy a hacer un paréntesis sobre algo que a nadie le importa, pero curiosamente mis papás fueron de los pocos a los que sí les importaba eso y que a pesar de estar trabajando iban a las pláticas escolares donde había psicólogos dando tips de crianza y todo eso. Pero ahora es mucho más común reflexionar sobre eso y tratar de criar hijos mentalmente sanos. Digo, igual todo el mundo va a tener una situación con esto en la vida, pero me da mucho gusto que los papás hagan lo mejor que puedan, estando ya conscientes de esta situación. Y que antes no pasaba tanto. Fin del paréntesis que a nadie le importa. Volviendo a la muy breve historia de romance de Harry y Cho, ante todo esto tenemos la ayuda de Hermione, quien aquí hace gala de su inteligencia, no solo académica, sino emocional, y su capacidad de análisis e introspección. Es ella quien le dice a Harry que Cho siempre está llorando y que es evidente que para ella ha sido muy difícil todo. Además de que ahora ella quiere acercarse a Harry y se siente culpable por querer buscarlo mientras vive un duelo por la muerte de Cedric. Pero aquí hay algo muy importante. Es evidente que a Cho sí le gustaba Harry desde antes de que Cedric muriera. Y podemos deducirlo porque en el libro anterior, cuando le dice que vaya al baile con él y ella se disculpa porque ya está comprometida, se dejan claro que ella de verdad parece lamentarlo, que sí hubiera querido ir con él. O sea que si Harry hubiera llegado antes, seguro le hubiera dicho que sí, y la historia hubiera sido otra. No le digan esto a Harry, por favor, porque le da el patatús. También debo mencionar que Cedric era 3 años mayor que Harry. 3 años, o casi 3. Que a esa edad es muchísima diferencia en cuanto a experiencia y se notó en la madurez que tuvo él para iniciar y llevar la relación con Cho. A diferencia de Harry, que simplemente no supo cómo llevar las cosas y que con su mala suerte tenía ya toda esta complicación de traumas sumada a la inmadurez y o falta de experiencia de Harry. Ok, de cualquier manera, ella inició una relación con Cedric y las cosas iban bien cuando él murió. El conflicto viene en el hecho de que no hubo un corte o cierre con Cedric, con quien se llevaba bien, y que Harry estuvo directamente implicado en la tragedia y salió vivo por pura suerte, lo que supone la doble traición de estar con alguien más, pero no es cualquier persona, sino la otra persona que casi muere en la misma experiencia. Además está, que ella necesitaba hablar
con alguien al respecto y Harry le parecía la persona idónea por obvias razones. Eso lo que no contaba con que Harry fuera tan burdo con sus propias emociones, poco empático y tenía a Ron y Hermione para hablar sobre la experiencia traumática, por lo que no se le ocurrió que Cho lo necesitara. La verdad sí hubiera sido ideal para Cho estar con alguien que además de gustarle podía quizá comprenderla, pero las cosas no pasaron tan fácil, no se dieron. Quitando la culpa que sentían ambos, Harry por sobrevivir y Cho por querer estar con alguien más, queda todavía este nervio adolescente de salir con alguien nuevo y Rowling nos lo relata además con especial detalle en que Harry no sabía qué decir, no captaba las indirectas cuando ella lo buscaba o quería que le invitara a salir y él, por lo que noté, no tenía especial ansiedad. A lo mejor mandar una lechucita diciendo que tengas un bonito día, así como Animalitos de la Creación, me acordé de Walter Mercado. Bueno, si le podía mandar una lechucita que dijera que tengas un bonito día, Cho, con un corazoncito o algo, hubiera servido, pero a él ni se le ocurría, ni le iba a buscar un ratito y digamos que él no cooperaba mucho. Cuando por fin salen el día de San Valentín, se narra cómo intentó peinarse. O sea, Harry intentó peinarse. Por supuesto no lo logró, pero se vistió con especial esmero. Y cuando por fin estuvo con Cho, de repente fue muy consciente de todas las partes de su cuerpo. No supo qué hacer con sus brazos y demás cosas que cuando menos a mí me han pasado bastante. Con los años se te va quitando, pero de verdad, si son adolescentes ustedes, o un poquito más grandes, intenten relajarse. Sepan que el otro está igual de nervioso que ustedes y que sentirse así no va a ayudar a nada a su cita. Así que mejor tratar de tomarlo con cierta confianza, que si ya aceptaron salir con ustedes, es porque le gustan a la otra persona. No hay más. El otro también está nervioso y también está ahí por voluntad propia. Claro, hay que tener criterio para saber cuál es la situación y no propasarse o algo. Pero en el caso de Harry en particular, después de meses buscándolo, yo creo que a ella le hubiera encantado, que en lo que esperaban, él le hubiera tomado la mano, le hubiera confesado que estaba algo nervioso, que le hubiera dicho que tenía mucho tiempo deseando esa cita. Además de que ya se habían incluso besado. Me di cuenta al escribir esta cápsula que pasé por alto el momento, poco antes de las vacaciones de Navidad, en que ella buscó quedarse a solas con él y lo besó. O sea, ya no es como que ella no quisiera. Y para cuando me di cuenta, me dio flojera regresarme y arreglar el texto, así que lo estoy diciendo ahorita. Bueno, volvamos a la cita del 14 de febrero. Pasan todas estas cosas de nervios y demás. Pansy Parkinson y sus amigas pasan junto a ellos molestando, lo cual no ayuda en nada a la plática que por fin estaba fluyendo porque iban hablando de Quidditch. Y de ahí se agarraron, pero otra vez algo los interrumpió. Deciden ir a una cafetería toda cursi, por sugerencia de Cho, por supuesto, y todo se pone muy tenso porque esta vez le toca el turno de arruinarlo a ella. Se pone a hablar de Cedric y si bien creo que hubiera sido benéfico para ambos el apoyo emocional, sí creo que fue un gran error mencionarlo en la primera cita y más justo en ese momento. Harry ya no supo qué hacer. Por poco logra tomarle la mano, pero justo en eso ella la quitó de la mesa. Luego menciona a Hermione que lo había citado y él no entiende que ella se puso celosa y más porque tenían que ir a verla para la entrevista con el quisquilloso, con Rita Skeeter, cuando si Hermione le hubiera dado instrucciones de qué decirle a Cho sobre eso, hubiera ayudado mucho y no hubieran terminado en un drama en el que ella se va corriendo en la lluvia y él ya no la encuentra. Y sin pagar su parte de la cuenta. De verdad, si ella hubiera sabido que el encuentro con Hermione era para hablar con Rita Skeeter sobre el regreso de Voldemort para hacer una denuncia pública, ella lo hubiera acompañado y todo hubiera estado bien. Pero Harry no tenía ni información ni la agilidad mental para justificar que tenía que ir a ver a su amiga y esta vez no lo culpo a él por el hecho de que todo terminara en un desastre. Luego, gracias a esta misma entrevista, ella intenta reconciliarse y aquí viene algo muy importante. Porque no solo todo eso, prácticamente todo lo cortaron en la película, sino que hay una diferencia abismal en la adaptación. Porque en el libro sabemos que Umbridge está usando Veritaserum, es decir, el suero de la verdad, para interrogar a los estudiantes. Y hay dos versiones de los hechos, lo cual me parece muy mal. Primero voy a platicar la versión del libro porque saben que prefiero los textos sobre las adaptaciones al cine. Lo que sucede es que la amiga de Cho a la que ella llevaba a las reuniones del ejército de Dumbledore nunca estuvo contenta con asistir y por la presión de que su mamá trabajaba en el ministerio va y se lo cuenta a Umbridge.
en pleno uso de sus facultades mentales, que iban a tener una reunión. Gracias a eso el ejército de Dumbledore ya no puede reunirse para seguirse entrenando. Dumbledore, que ni siquiera sabía que tenía un ejército de adolescentes leales, tiene que irse a la escuela, dejando a los de la escuela, no a la escuela. Tiene que irse de la escuela, dejando a los estudiantes y maestros desprotegidos ante los abusos del Ministerio de Magia. Y la amiga de Cho, que se llama Marietta Edgecombe, termina con una maldición de acné que dice soplona, o sneak en inglés, por toda la cara. Hermione es tan poderosa que la maldición permanece. Quizá pudieron aminorarla un poco, no se explica en el libro, pero incluso en el siguiente libro se describe a Marietta teniendo que utilizar muchísimo maquillaje para ocultar, y no del todo, sus granos. Lo que me hace pensar que la señora Pomfrey o algún otro sanador pudieron aminorar las consecuencias de esa maldición. Es que lo del maquillaje, de plano, antes de lo del maquillaje, todavía en el libro 5, de plano traía puesto un pasamontañas y luego en el libro 6 ya traía mucho maquillaje. Por eso pienso que pudieron aminorarlo un poquito. Pero bueno, Cho se acerca a Harry y esta vez se pelean porque Cho quiere defender a su amiga y Harry pierde la paciencia por completo. Le dice que el padre de Ron también trabaja en el ministerio y él no los traicionó, a lo que ella contesta acusando a Hermione de poner una maldición para los traidores. Él le dice que no se ponga a llorar de nuevo, ya sin paciencia, y es el fin de su muy breve, intermitente y atropellado romance. Aún así, quería dejar claro que no fue ella quien los traicionó, sino su amiga, que nunca estuvo de acuerdo con asistir a las reuniones, que podían afectar el trabajo de su mamá. Por otra parte, en la adaptación al cine, Umbridge, utilizando Veritaserum que le pide Snape, que por cierto en el libro él le da falso Veritaserum y en la película es real, pues se le hizo fácil al guionista inculparla, a Cho, lo cual significa que hay un cambio en la historia y aquí es Cho quien delata al ejército de Dumbledore. Eso me parece muy mal, porque es algo grave y se lo achacan a ella para cortarle tiempo a la película. Y además, si lo piensan, ella los delató bajo los efectos del suero de la verdad, que en la película es real, por lo que tampoco en la película es su culpa. A diferencia de Marietta Edgecombe en los libros, Cho en la película no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, sino bajo los efectos de un suero mágico, y no pudo elegir si delatarlos o no. Por otro lado, quizá también el suero fuera falso, pero dado que nunca lo mencionan o explican, podemos asumir que era real y que no fue su culpa. En este caso, Harry no debería haberse enojado con ella, ¿no? No es algo que ella pudiera controlar. Pero bueno, así está la cosa con este drama, tanto literario como en su adaptación. El final, creo que aunque Cho cometió errores y a muchos no les cae bien, lo cierto es que no pensamos en ella de forma muy empática. Esto sería todo. Cuéntenme qué opinan o si tienen dudas, que los estaré leyendo. Hasta la próxima. Si les gustó el video, denos like, manita arriba. Suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les informe cuando haya nuevo contenido y mientras tanto pueden aprovechar para ver nuestro viejo contenido. Además, estamos estrenando la nueva función de membresías, en que por un donativo mensual tan módico como ustedes lo decidan, podrán acceder a contenido exclusivo del canal y sus integrantes. Pero no se olviden de que si no desean donar, de todos modos podrán seguir disfrutando del contenido gratuito del canal como siempre y seguiremos añadiendo más y más. Ay, pero mejor si donen. Si prefieren patrocinarnos por otros medios, para seguir creando contenido pueden ayudarnos donando en Patreon. La página es www.patreon.com/tertuliasmágicas o invitarnos un café directamente por Buy Me a Coffee. No se olviden además de comprar artículos promocionales, vinilos decorativos y regalos personalizados en Personalizables Cuyo Virtuoso, que es la empresa que subsidia este canal, para que podamos seguir produciéndolo. Hasta luego. Ay, qué barbaridad, me estoy derritiendo. Vamos con Cho. ¿Qué hay antes? Ah, sí. Serie. Sí. De la cita de Harry y Cho, Apología. La apología. Entonces es como el estudio del sol. Si cerramos la puerta. Apología. No. Es de apo, una preposición griega. ¿A poco?